Yo la primera pregunta que te quería hacer para comenzar la charla tiene que ver con cuál es la labor del periodista en la actualidad. Eh, yo creo que la labor depende mucho del soporte en donde ejerces, y en ese sentido es algo que está en constante transformación. Entiendo que no es lo mismo el trabajo que hago yo, que soy productor y periodista de radio y de streaming, que el laburo que hace un periodista de investigación en algún medio especializado, o un periodista de un diario, de un periódico, de un digital, de uno que es acá en la ciudad de Buenos Aires, de otro que es en el interior del país. Estimo que en ese sentido, un poco las tareas del diario se modifican. Yo creo que lo fundamental es primero entender desde dónde te parás, a partir de ahí construir tu agenda de temáticas, de intereses, y a partir de ahí también construir una agenda más de contactos, posibles fuentes e interlocutores que hacen y que te permiten a vos dar con el contenido o dar con las respuestas eh, a las preguntas que la realidad misma te plantea. Entonces, como que frente a eso depende mucho de cómo se va a desarrollar tu ejercicio, si tenés un programa semanal, si tenés un programa diario. En particular, a mí me pasó de laburar eh, desde hace más de 10 años en un medio comunitario, que es FM La Tribu. Entonces, a partir de ahí, tuve una construcción de la agenda, que era agarrar la agenda de medios mainstream, medios hegemónicos, como se les decía en un momento, o los medios más grandes, ver cuáles son los temas, qué es lo que se está siguiendo, y a partir de ahí hacerle preguntas con respecto a los ejes que en la tribu laburamos, y los ejes que construimos, y el tipo de preguntas que nos hacemos frente a esas temáticas. Entonces, quizás era agarrar esa misma noticia, pero entenderla desde el lado de los protagonistas. Hoy en día en Tubo me pasa un poco más de agarrar las noticias que están en agenda y hacer un doble clic o profundizarlo. Entonces también es el desafío de salir de la coyuntura total, que era algo que yo venía haciendo anteriormente, pero siempre del lado de la comunidad o de los protagonistas, justamente por ser una radio comunitaria. Eh, y ahora es más como otro lado, buscar un lado más pueden ser los protagonistas, pero puede ser también la primera línea de la política, porque es un programa que principalmente trata de actualidad política, o puede ser con especialistas grosos en el tema, grosas en el tema, que también te permitan entender, más allá del capítulo que ahora se está desarrollando en la coyuntura argentina, que además cambia todo el tiempo mucho, poder ver las películas más de una forma más completa, poder hacer un análisis que te permita, a mí lo que me parece más interesante es traer información a la discusión pública que te permita sacar nuevas conclusiones. O sea, uno, si vive en Argentina, es parte de una realidad que depende de dónde naciste, en qué barrio vivís, de qué trabajás, a qué te dedicas, tu género y demás. Y todo eso son los velos, digamos, que se te ponen frente a vos en el momento de dar con una noticia o tratar de entender la realidad alrededor. Y ahí puede haber muchas estrategias. Hay algunas personas que nos interesa tener información para poder sacar conclusiones y para poder entender qué es lo que está pasando. Hay otras que prefieren que no, hay otras que de repente se preocupan por tal o cual hecho cuando las afecta directamente, y es como que también eso es interesante, ¿no? Como a mí no todas las noticias me importan lo mismo, hay algunas que me involucran más, que muchas veces tienen que ver con esa relación con la experiencia propia, y eso también te hace que, que tengas una relación con el ejercicio del periodismo de otra forma. También es eso, hay otras personas, otros colegas que les interesa mucho más investigar, que les interesa seguir un tema en particular. Eh, a mí siempre se me dio más por las mañanas y lo diario,
Entonces, alrededor de eso, hace muchos años que no sé lo que es no prestarle atención a las noticias, básicamente, como estar atrás de eso. Y eso sería un poco eh, el ejercicio mío actual es, eh, somos en el programa, en los programas en los que estoy, en uno estoy en coordinación de producción, entonces es un laburo mucho más colectivo de ir guiando a las compañeras que van llevando adelante la producción diaria de ese programa, más como en un rol de coordinadora, de darles una mano desde ahí, y en Tubo, que es donde también estoy como con un rol más expuesto, digamos, donde la producción se ve, que es algo que es también una apuesta del formato, es una cuestión más de ir siguiendo las noticias, ir armando un criterio colectivo entre los temas que vamos siguiendo, que es parte también de ir haciéndolo todos los días el programa, e ir viendo hacia dónde nos lleva la coyuntura también. Pero es algo somos un equipo muy chico, entonces es algo completamente charlado todo el tiempo, entre todos para ver por dónde encaramos tal o cual noticia. Y después darnos gustos de conseguir la posibilidad de charlar con determinados referentes, eh, porque simplemente nos gusta y nos interesa saber cuál es su perspectiva o su opinión, eh, que nos parece relevante para determinada etapa de momento histórico también, como eso es qué estaría pensando, qué está pensando tal persona, cómo la ve, que también eso te da una información más como de impresiones, ¿viste? Como cuando tenés que tomar una decisión con alguien, tenés que tomar una decisión en tu vida y le preguntas a tus amigos, como digamos, esto es haces un programa de actualidad política, le preguntas a referentes o a otros periodistas que se dedican hace mucho en el tema y que también te van a dar una forma de verlo que es enriquecedor. Es eso. Y sobre tu perfil, ¿no te parece que hay una flexibilidad que es como una especie de valor también a la hora de que vos te puedas amoldar al medio, a la producción, a la coyuntura y demás? ¿Cómo llevas eso en el día a día? Es particular, hace poco fui a una charla de un productor que daba Julián Marini, que hablaba justamente de la radio en la era del streaming y demás. Y él mencionaba que cuando tenía que buscar gente para sus equipos, que buscaba entre todos los productores de todos los medios que había, buscaba productores de radio porque tenían la posibilidad de amoldarse mucho y rápidamente a distintas cuestiones. Yo creo que el haber aprendido, además de, bueno, de haber cursado y todo, ¿no? De la facultad, pero haber aprendido en el ejercicio a hacer periodismo en radio y sobre todo en una radio comunitaria, que no tenía ningún recurso, pero sí tenía mucha espalda. Yo a todo el mundo que llamaba y le mencionaba que lo estaba llamando de la tribu, conocían la radio y me decían que sí por conocer la radio. Creo que eso te da la posibilidad de amoldarte y de ser rápido a los cambios, digamos. A mí me pasó que tuve posibilidades de laburar en medios más grandes o haber tenido experiencias, digamos así, pero siempre elegí trabajar en proyectos más autogestivos, digamos, como que no me gusta eh, laburar con una lógica de empresa a la hora de comunicar, como que me resulta difícil porque, como te digo, aprendí todo ahí, entonces me resulta difícil en un ejercicio del periodismo que no sea comprometido, incluso partiendo de la base de que yo sé que pienso de una forma, que puedo tener a gente alrededor que no piense de la misma manera, pero darte la posibilidad de hacerte preguntas y darte la posibilidad de también decir, bueno, que yo hablo desde acá, como no tener miedo a plantearlo. Yo tengo 32 años y me crié en una época, sobre todo, bueno, la secundaria y la facultad, una época en donde el periodismo militante tenía otro peso, el periodismo independiente se paraba con otro lugar. Entonces, cuando pienso en periodistas, referentes y demás, como que pienso en personas
con nombre, como que construyen su personalidad. Y a partir de ahí es que comunican. Y entonces la fuente es la firma, ¿no? Como una cuestión más así, periodismo de firma. Entonces, por el nombre vos sabés dónde se ubica, qué piensa, qué puede pensar y tenés como un seteo de expectativa también de lo que te puede llegar a decir. Hay muchas personas que eso les da cierta tranquilidad. eh, a mí eso, tengo periodistas que me gustan cómo ejercen el periodismo también, pero a mí lo que más me gusta es eh, generar las condiciones como para generar productos y contenidos que sean interesantes, que yo los vería. Como que si yo no consumiría el periodismo o sea, el contenido que yo hago, entonces me quita un poco de entusiasmo en mismo la práctica. Y eso te hace estar haciéndote preguntas todo el tiempo, y estar diciendo, bueno, todo el tiempo quiero hacer algo distinto. Quiero, sí, tengo un formato que me gusta, que sé cómo es, que me siento cómoda. Pero además, sumar voces que nunca les preguntaría, ¿viste? Por mí misma, por mi ejercicio de mi propia personalidad. Yo a esta persona me la cruzo en la calle, no sé si le hago una pregunta, pero si estoy cubriendo algo o haciendo una nota o lo que sea, voy a buscar la voz de esta persona. O en este contexto quiero saber cuál es la voz de esta persona. Entonces, me parece que es un poco eso, hay que ser flexibles, porque a mí que me gusta mucho la planificación, lo primero que tenés que aprender es que la planificación para lo único que te sirve es para poder tener cimientos sobre dónde moverte para el imprevisto, digamos, porque después la realidad viene con tus planes, te los revolea y vos tenés que tratar de poder construir con eso. Entonces es eso, sí, obviamente la situación de frustraciones o de tener que adaptarte a veces no es fácil, y es difícil también reconvertirse y es difícil, por ejemplo, en mi laburo de tratar de ampliar la agenda, pero bueno, siempre los noticieros, los diarios tienen mucha revancha, ¿viste? Todos los días tenés revancha de nuevo, entonces si en algún momento te sale algo mal, tenés una revancha el otro día, si alguien te dice que no, podés insistir, como que eso también es algo que me parece que es algo que tiene en particular el ejercicio periodista. Después, este tiempo es el que yo estoy ejerciendo como periodismo, como práctica principal, porque digamos, no, primero que no es una profesión pujante en el sentido de salarios altísimos y condiciones laborales impecables, más bien todo lo contrario. Eh, Puede haber distintas causas, digamos, que lleven hoy a eso, pero es lo que termina pasando, una gran concentración de medios, eh, unas condiciones laborales que son muy bravas, depende cuándo, pero digamos, ser periodista es algo que se sabe que por lo menos hoy no es algo que te da un solo ingreso y que con eso podés subsistir. Y entonces eso, las condiciones materiales muchas veces tienen que ver. Yo, si bien siempre ejercí de periodismo, hice radio y demás, eh, tenía que elaborar de otras cosas, que eso también te hace como adaptarte a, bueno, tengo que cubrir este evento, tengo que ir allá, tengo que hacer este contenido, tengo que estar de 8 a 9 en la radio o ahora de 10 a 12 en el canal. Entonces es como, bueno, en todo eso la adaptabilidad es fundamental. O sea, me parece como que si no, no podría. Eh, pero bueno, también es una forma de que te acostumbras, ¿no? Como a ir buscándole la vuelta todo el tiempo. Y en esto que comentás, ¿qué tanto hay de vocación? Imagino que la vocación debería ser algo fundamental como para a vos empujarte en el día a día para ir a buscar todos estos trabajos y formar tu hoja de ruta, decir, bueno, estoy de tal hora yo acá, tal hora en el otro. ¿Cómo funciona eso para vos? Sí, yo sí escucho la palabra vocación, me lleva a pensar en otras profesiones. Por ejemplo, pienso que la profesión con mayor vocación que hay es ser bombero, por ejemplo, como concreto, ¿no? O durante mucho tiempo, o en cierto punto como hay una idea, me parece más de sentido común, que los docentes tienen mucha vocación también, que pueden enseñar en casi cualquier contexto, ¿viste? Como que eso siempre
se enaltece, como el docente que caminó 5 horas para llegar a la escuela y darle clase a 2 niños, ¿viste? Como esas cosas que se pone como toda una cuestión heroica alrededor de algo que es un poco esto que te venía diciendo antes. Muchas veces se ata la vocación a un, eh, no importa el contexto, como a un, cueste lo que cueste, ¿viste? Y yo creo que sí, que el periodismo hoy en día llegó a un poco a tener que ejercerse así, pero también veo películas en donde veo cómo periodistas trabajaban solo de periodistas y su tarea era ir todos los días a su redacción y no sé qué, y lo fantaseás, como que decís qué bueno que estaría, ¿no? Como que no sea solo vocación y amor por lo que haces. Yo desde muy chica que empecé a estudiar comunicación, en donde tenía que explicarle a mi familia qué era la carrera que yo hacía, me decían, wow, claro, periodismo, vas a estar en la tele. Y yo, no, nunca, realmente no quería estar nunca en tele. Es todo un desafío ahora con el streaming, que hay cámara y que yo estoy acostumbrada a otra cosa, pero dentro de todo como que no dejamos de hacer radio, o sea, no dejo de hablarle a un micrófono, no dejo de jugar con soniditos, no dejo de disfrutar el momento de los silencios. Quizás acá lo que nos está pasando ahora, por lo menos bueno, en tu ahora, en el canal en donde estamos, y el año pasado también cuando estábamos en Gelatina, es que no es un estudio de radio, es una oficina, entonces yo no tengo pecera, entonces hay muchas cosas que terminan saliendo al aire más por ese secreto que no existe más, ¿viste? Porque en la radio lo lindo era lo que no se ve, como el gesto que no se ve, el bache que se tapa y que el oyente no se da cuenta de todo eso que vos haces. El mejor trabajo de producción siempre es el que no se nota, el que hace que parece que todo fluye perfecto, ¿no? Como hoy me desperté y tuve una notaza bárbara y todo fluyó y todo salió bien pero bueno, de ahí atrás hay rutinas, hay preguntas, hay investigación, hay laburo alrededor, como para decir, bueno, esto llegó a buen puerto. Después hay mucha suerte, porque está la improvisación, pero bueno, es mucho de insistir de ser como perseverante, digamos, eso es algo clave. Y en la perseverancia puede estar un poco la relación esta con la vocación, como eh, sí, puede ser que haya bastante de eso y esto, yo desde que me vine a estudiar, además de explicarle a mi mamá y a mi tía que no iba a estar en la tele, también explicar que no solamente estudiar comunicación es hacer periodismo, y que a veces es mucho más que eso, pero yo siempre, cuando me preguntaban, bueno, pero si vos, yo te digo, ¿de qué trabajarías? Y de producción, solamente producción. Eh, Eso es algo que siempre me gusta. Igual después termino haciendo un montón de cosas, pero siempre fue como la búsqueda. Así que lograrlo ahora es algo como que me gusta, que me reconozcan como productora y demás, es algo que sí, obviamente, me encanta, lo hago, lo hice siempre, lo voy a seguir haciendo, aunque hago otros trabajos, siempre me pasaba que estaba haciendo comunicación institucional o community manager o cosas así, y era reproductora, producía las cosas igual, porque es como algo que no sabes ejercer de otra forma después. Eso sería. ¿Y no hay algo ahí de la producción y lo que hablamos anteriormente de la flexibilidad que ya forma parte de tu carácter o de tu perfil, que hace que lo traslades sea cual fuere el laburo que lo tengas que implementar? Sí, puede ser. Eh, Soy medio productora de mi vida también a veces, como que de repente estoy, no sé, muy preocupada por cosas y es como, no estoy trabajando, no tengo que planificar esto. Puede ser que sea algo de... Sí, porque además también no es que yo no estudié formalmente producción, entonces no, si bien después di cursos y talleres de producción por haberlo aprendido haciéndolo, y hoy en día tengo un programa de radio en donde básicamente vienen por primera vez muchos chicos, chicas que están estudiando la carrera y que nunca estuvieron al aire o nunca hicieron un programa, pero les gusta la radio y quieren hacer cosas. Entonces, es un poco como de esas
de esas prácticas que aprendés por estar al lado de la persona mientras lo está haciendo. eh, y es algo interesante eso de cómo después se te adapta en la personalidad, o tu personalidad se vuelca en eso. Eh, de todos modos, y por esto de estar hace muchos años laburando con personas que por primera vez hacían esto, también me encontré en la situación de, bueno, frente a una problemática se puede resolver de otra forma y dejar que otros también traigan sus aportes que a mí me enriquecen, digamos. Las personas que son más tranquilas a la hora de resolver conflictos, por ejemplo, suelo ser muy alborotada, como de más acelerada, y tener al lado una compañera o un compañero que sean tranquilos en momentos de crisis o de resolver problemas, a mí me complementa muchísimo, entonces yo también necesito otras formas de hacer. No creo que en mi libro de producción, de cómo producir o de cómo llevar adelante un programa sea el único. Sí sé también cómo encontrar esa potencia y también es un laburo que se tiene que pensar en colectivo, o por lo menos yo lo pienso en colectivo siempre. Y no importa en qué medio labure, yo sé a la hora de encontrarme con distintos perfiles, con qué perfiles voy a terminar trabajando mejor y voy a terminar siendo mejor yo, y que el trabajo por lo tanto sea mejor. Eh, entonces también eso es algo que pasa. Eh, pero sí, no hay una sola forma, una sola práctica, eh, y es complejo a la hora de decir, bueno, cuáles son las tareas, digamos, que tenés que hacer, porque a veces son muchísimas a la vez. A veces te das cuenta cuando lo estás haciendo en todo lo que estás pensando. Y hace poco también hablaba como con unos amigos, hablábamos de, yo voy a ir a hacer tal tarea, tal trabajo, y no solo me preocupa lo que yo sé que me tiene que preocupar, sino que me preocupa lo que no estoy teniendo en cuenta, que quizás tenga que resolver y que se pone de manifiesto y que quizás me lo pierdo, digamos. Es como un abanico muy grande de varias cosas pasando a la vez. Pero es una forma en la que yo encaro y que lo viví siempre así. Me es difícil sacarlo y decir, bueno, esto se puede ver de otra forma, o quizás en algún momento te cruzas algún productor, productora que te diga, no, yo soy re tranquilo, estoy en una cosa a la vez, o sea, como que a mí nunca me pasó, pero es parte de mi experiencia también. Que uno no deja de trasladar lo que es como persona al mundo laboral. Sí. Y por lo que vos me comentabas recién, tu trabajo en particular parece ser un poco más arte que ciencia, ¿no? Mm. Y también mencionabas las problemáticas que te van surgiendo, por ejemplo, resolver conflictos o bueno, improvisar también sobre alguna cuestión que no sale del todo bien. Te quería preguntar justamente eso, ¿cuáles son los principales desafíos que vos te enfrentás en el día a día con respecto a tu profesión? Em, y trabajas con personas, entonces ya eso es un desafío en sí mismo. O sea, uno tiene que tratar de tener el mejor contexto para que todos puedan hacerlo mejor y que el producto salga bien, digamos, el contenido en general salga bien. Eso puede tener, no sé, conflictos en sí mismos entre personas, entre personalidades. Hay que ver cómo se resuelven los debates y las cosas en las que estamos de acuerdo y las que no estamos de acuerdo. A veces se trata de conflictos de interés en sí mismo, y otras veces se tratan de cuestiones que van surgiendo. Yo creo que eso, el desafío es obvio, digamos, es parte de cualquier grupo humano y hay que tratar de resolverlo. Yo en ese sentido, bueno, como te decía antes, me cuesta mucho pensar la profesión sola, entonces aunque sea, eh, no sé, alguna persona más, voy a tener como, quiero tener cerca, digamos, quiero contar lo que me pasa, quiero plantear los problemas, digamos. Yo soy muy, hablo mucho, como
estoy demostrando en este momento, entonces no me estoy callando, pero hablo mucho y me gusta mucho como, bueno, si tengo un inconveniente, si tengo algo que me traba, poder colectivizarlo, poder plantearlo, que me den opiniones, tanto de personas, de colegas, como de personas que no tengan nada que ver. Por ejemplo, a la hora de otro desafío que se te pone, muchas veces es el presupuesto, pasar presupuestos por las tareas que haces, porque sabes que quizás pasas un presupuesto por tales tareas, pero después surgen un montón de otras cosas más a resolver y no sabes al final ni cuánto vale tu trabajo, en la situación de medios actual en donde todos facturando, digamos, como una situación muy precarizada del ejercicio del periodismo también, entonces eso es todo un despiole total. En sí mismo también el contexto de inflación, contexto económico y demás, hace que todo eso sea bastante complejo, entonces a la hora de hacer presupuestos es realmente un desafío de que no sabes cuánto cobrar por tu trabajo, eso es algo que pasa también. Y la única solución que le encuentro es: hola, colega, ¿te puedo llamar y hacer una pregunta? ¿O te puedo escribir por esto que me está pasando? Y es como, mira, me están diciendo que tengo que hacer este trabajo, o tengo ganas de empezar a hacer este trabajo. Vos, ¿cuánto cobrarías por esto? Porque también, viste, llega un punto en el que decís, no quiero cobrar 2 mangos y desprestigiar al resto de mis colegas, no quiero arrancar cabezas porque querés tener algún tipo de parámetro, y está todo en tanto movimiento que no, realmente no hay un tarifario de cuánto cobrar la producción de un podcast o un diario en un canal de streaming, digamos. Es como que eso se va marcando más por costumbre. Sobre todo de que, por ejemplo, yo durante mucho tiempo fui community manager, como te decía. No hay, o sea, hay algún tipo de agrupamiento, pero no hay un sindicato, no hay paritaria de community manager. Como que vos de repente me encontraba en trabajos que por las personas con las que laburaba eh, o las cuentas que llevaba adelante, tenía que estar trabajando de sábado a domingo, de lunes a domingo, en cualquier hora, y eso no hay un parámetro. Entonces, ¿qué hacía? Hablaba con personas que estaban trabajando lo mismo que yo y era como también tratar de tener, si bien obviamente todas las charlas terminaban en tenemos que armar un sindicato, tenemos que organizarnos de alguna forma, eso no lo pudimos generar. Sí, yo terminé afiliándome a Cipreva, que empezó a incorporar tanto medios comunitarios como también creadores de contenido en digital y demás, como que empezaron a abrir un poco más ese abanico. Llega un punto en el que el desafío por cuánto cobrar por el laburo se hace y se hace presente. Y después, con respecto a la información, otro desafío que yo veo es, bueno, estamos en un contexto en donde desde dónde te parás, en qué medio laburás, quién financia ese medio, digamos, como marca mucho la independencia de tu contenido. A veces terminás marcándote o terminan marcando que, no sé, alrededor de, yo lo toco de oído porque no es algo que yo haya visto nunca, ni nada, pero ves como en distintos medios dicen algo para favorecer tal discusión, hay ciertos periodistas que son voceros de tal línea, y vos de repente lo estás viendo y llega un punto en que se ven todos los hilos, nadie tiene ningún problema con eso. Pero sí, si vos querés tener todas las campanas, masticar una idea, más tus propios pensamientos y dar una información, tenés los problemas de las fake news y tenés los problemas de las operaciones. Y esos son desafíos, porque hoy en día se dice, bueno, está todo el clickbait, ¿no? Y esa forma de producir contenido, que es básicamente hacer como anzuelos para ver información que quizás no es real, no está confirmada, la fuente es dudosa, digamos, como que todo eso de chequear fuentes es como algo que te cuentan periodistas de que nosotros en nuestra época chequeábamos fuentes, y hoy en día chequear fuentes en realidad es hacer un barrido por todo los portales las otras fuentes que tengas y otros periodistas también, como para ir chequeando. Y entonces eso se complica mucho porque hay personas con intereses y con, sobre todo, dinero a veces, tratando de plantear temas y cuestiones, y cuando de repente te ves discutiendo de
perros o de cuántos dedos tiene una mano, decís, ¿por qué estoy hablando de esto y no estoy hablando de lo que está detrás? Nosotros siempre como estamos tratando de traer eso, como de separar la paja del trigo, no pisar palitos, no indignarnos, tratar de correr ese lugar, esa cuestión tan pasional, tanto de las emociones, porque hoy en día se está como queriendo comunicar mucho de las emociones y después el contenido no se termina de entender. Y te lo digo yo igual, que yo soy recabrona, que me enojo, que me pongo contenta, que me emociono, que como que me pasa mucho eso, pero también te termina, porque si caes en tantas fake news o baits o no sé qué, además de que tu perspectiva o tu voz sale perjudicada porque sos más no creíble, te cansás de consumir noticias. Es tanta la información que está alrededor en este ecosistema enorme, que eso también es otro desafío, que ahora ya no es quién grita más fuerte para ver quién escucha. Es como, estamos todos gritando a la vez. Eh, si no grito por YouTube, después me levantan en la tele, después me escuchan en la radio y yo subo un reel y subo un hilo y como se mezcla todo. Entonces hay mucho grito y mucho ruido todo el tiempo. Entonces hay que como que tratar de ir sorteando todas estas dificultades y tratar de ser o un espacio de reflexión, un espacio de tranquilidad, o un espacio en donde digas, bueno, esto está pasando, es horrible, y a partir de ahí lo analizamos, lo discutimos, estamos a favor, en contra, y seguimos adelante con nuestras vidas y vemos cómo vamos a pagar el alquiler. Como, eh, es bastante desafiante también eso, porque caer aparte en una fake news o caer en un bait es como, ay, no puedo creer, qué fiaca, podríamos estar hablando de otra cosa. También es un respeto al aire y a lo que pones al aire, que es todo un desafío y que obviamente pasa, a veces pasa. Pero bueno, como te decía, la situación de la revancha es constante, así que nada, se aprende y se sigue y se hará de otra forma la próxima vez. Y en esto que comentás, ¿no hay una necesidad de rapidez por decir algo? Y a mí me pasa de que me dan ganas de decir algo rápido al momento de querer hacer un chiste. Después de decir algo serio, cuando yo tengo que opinar o cuando... A mí me pasa mucho de que yo, eh, por la formación que tuve y por los intereses que tuve, y porque también tengo esto, 32 años y me atravesó, por ejemplo, toda la situación del feminismo, eh, hoy en día siento que hay mucha desinformación alrededor de eso, mucha desinformación alrededor de los derechos, de una cuestión de derechos humanos, digamos, de perspectiva de derechos, que eso, que la desinformación termina perjudicándonos como sociedad, haciéndonos retroceder. Y a mí siempre me pareció interesante en la formación de periodismo laburar con perspectiva de derechos, darme el desafío de decir, bueno, tengo que hablar de una persona que está en una situación de consumo, ¿cómo hablo? Tengo que hablar de una persona que está en una situación de violencia de género, ¿cómo hablo? Y eso es cola, silla y leer guías y leer libros y escuchar especialistas y formarte, digamos. Si querés hablar o tener una comunicación sin sexismo, ponele, bueno, te tenés que setear para hablar de una forma en la que o tenés cierto cuidado con los artículos, o tenés cierto cuidado con las formas en las que los decís y demás, y así un montón de cosas, que muchas cosas se caen por no tener conocimiento, pero cuando das cuenta de que tenés que saber tal o cual cosa y que si no estás invisibilizando o vulnerando el derecho de alguna persona o desinformando, bueno, en ese momento en el que caes, tenés la responsabilidad de decir, bueno, me hago cargo de esto, no me hago cargo de esto, me formo en esto, no me formo en esto. A mí a veces me pasa que a la hora de dar eh, opiniones, me cuesta el piensa rápido, porque estoy pensando que me están grabando, estoy pensando que estoy saliendo en vivo, estoy pensando que puede haber mucha gente a favor y de acuerdo. También hay un contexto actual en donde hace falta la representación y uno siempre está, me hace acordar a como cuando yo era chica adolescente y me compraba la revista de Casi Ángeles y quería ser
no sé, la chica de la tapa y hacía los test para ver en qué, viste, como que encontrabas una representación en cualquier cosa. Y hoy en día también se está buscando representación en cualquier cosa porque hay tantos cambios y tantas mutaciones y tantas transformaciones que es como necesitas encontrar una persona que piense igual a vos, o sea, que piense igual que vos. Hay mucho discurso individual, individualista, y hay mucho discurso que te invita a que vos pienses solo, a que vos solo tenés que razón, a que vos te tenés que salvar solo y demás. Y después hay una tendencia, yo creo gregaria, natural del ser humano, a decir, bueno, si yo pienso esto, pero voy a ver las caras que hacen otros, o voy a ver si alguien más piensa eso, entonces ahí me siento también representada. Eh, y frente a eso, a la hora de dar opiniones, bueno, como que yo sé qué pienso, qué me agrada, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo. También sé que hay un montón de cosas que me hacen más preguntas que respuestas y me gusta insistir por la pregunta, digamos. Hay otras cosas que es como, bueno, estas discusiones ya están saldadas y hay veces que siento que diciendo lo que tengo que decir o lo que siento que tengo que decir en ese momento en particular, porque me enoja o porque me entristece, bueno, también puedo darle las palabras a otra persona que está pensando lo mismo. También como algo más eh, identitario, yo sé que tengo facilidad con las palabras, yo sé que se me da bien hablar, desde chiquita, digamos que lo sé. Bueno, entonces ver cómo también eh, ejecuto esa posibilidad. O sea, pero también lo sé porque tengo amigos, tengo, no sé, familiares que les cuesta muchísimo sentarse a hablar. Es como, ay, no, sí, me pregunto si tal cual, ¿qué piensas sobre esto, sobre aquello? Y mi respuesta es, ¿le preguntaste? ¿Conversaste? Y es como que hay personas que les cuesta un montón eso. Entonces es como, bueno, tratar de dar la opinión desde ese lugar, como de plantear no es esto y se acabó, sino plantearlo como una conversación para quienes estén a favor, una conversación para quienes estén en contra, una conversación para quienes nunca lo pensaron, que esos son los que más me gusta interpelar, como a mí me gustan mucho las cosas que digo, que sean más bien para quienes nunca lo pensaron, como que el comentario que más me gusta es el que dice, nunca lo había visto así y ahora lo pienso así, o me parece bien esta perspectiva que me suma, pero porque esos son los comentarios que a mí más me gusta escuchar. Como cuando yo sé y estoy muy enfrascada en una idea y de repente alguien me trae una perspectiva que yo no tenía en cuenta y digo, ¿sabes qué puede ser? Y eso ya me parece que es como, se establece un link, se establece una conversación y eso ya me parece que es interesante. Pero cuando me tengo como que poner a decir algo que esto es así, se acabó, me pongo muy nerviosa, me siento muy expuesta, es complejo. Es complejo también, a mí nunca me habían venido a decir que estaban a favor o en contra de lo que yo pensaba, digamos, como que eso no me había pasado nunca y ahora que tengo más exposición en un ámbito en particular, porque para otras personas soy o sea, sigo siendo alguien desconocido quizás, pero hay algunas personas que son quienes miran el programa o quienes consumen contenido en YouTube y en redes, que quizás pueden saber quién soy, y es como que eso me da como también recordar que tener un micrófono enfrente es tener una responsabilidad y que por eso todo lo demás que te decía antes, por eso es importante formarse para hablar de tal o cual tema, por eso es importante dar cuenta de qué forma puedes hacer esto o aquello y usar como las herramientas del lenguaje de la mejor forma posible. Cuando uno se pone a reflexionar sobre la práctica, te das cuenta que es un montón, ¿no? Pero después eso pasa en un segundo. Y a veces también me voy de boca y hablo mucho. eh, y después digo, ay, no, ¿para qué dije eso? Pero por suerte son las menos. Como que lo empecé a acomodar un poco más porque es como, bueno, nada, es algo que después me termina, eh, no sé, importando de cierta forma lo que pasa en el después. No me da igual quién escucha, no me da igual si alguien, si bien me puede dar vergüenza, si alguien me saluda en la calle y me dice que mira el programa todos los días, me da vergüenza y me da muchas ganas de agradecerle de que estén y de que generen esa conversación también.
Así que pasa todo, pasa todo eso en quizás un comentario de 2 minutos que pueda llegar a ser. Antes de cambiarte de tema, me queda algo en el tintero para preguntarte con respecto a lo que comentabas antes. Es saber si hay una relación directa entre la crisis económica con la calidad de la información que se genera, por todas estas cuestiones de precarización que comentabas y demás. Sí, porque hay menos tiempo, porque tenés que tener más trabajos, porque puedes darle menos tiempo a la producción o al chequeo o a la investigación. Eh, Hay menos plata para viáticos, hay menos plata para ir al lugar de los hechos, hay menos plata para tener, si vos, por ejemplo, estás en un móvil, ir con un cámara, con un microfonista, con un movilero, en un auto con alguien que maneja y la persona que hace el móvil. Ahí tenés 5 puestos de trabajo que hoy en día no está pasando eso. Con el celular y con las redes está haciendo todo no sé desde cuándo, o sea, yo si pienso de acá para atrás, el periodismo siempre lo entendí como mujer orquesta en mi caso, de hacer todo. Eh, no conozco otra forma. Sé que existe, alguien me lo contó, pero no lo pude vivir mucho. Eh, sí, podés hacer como coberturas y demás, desde el lado más del autogestivo, pero en donde te tenés que dedicar a otras cosas para solventarlas. Por ejemplo, no sé, este año está el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, ¿no? Se hace en Jujuy. Para quienes somos periodistas, feministas, transfeministas, o trabajamos en medios en donde eso importa. A la hora de pensar en ir a cubrirlo, es un montón de dinero. Y entonces probablemente haya menos medios cubriéndolo. Eso en un sentido está bueno para los medios de allá, porque van a tener mucha réplica, pero capaz que ni siquiera se cubre, porque el contexto, digamos, no está como interesándole mucho lo que está pasando en esa agenda. Y después, en términos de quienes sí viajen, van a tener un montón de laburo más, porque van a estar laburando para sus medios y probablemente van a estar de corresponsales de un montón de medios que no pueden mandar a cubrir. Eso con un montón de cosas, digamos. Yo creo que sí, quienes terminan afectados son quienes reciben la información. En este caso, en mi caso, oyentes, radioparticipantes y visualizadores de canales de streaming en este contexto nuevo. Pero también después, por ejemplo, toda la cuestión de los medios y los muros de pago y cómo accedes a la información, ya completamente mercantilizada. Entonces, si después pensamos que la información es un derecho que se debe garantizar, bueno, yo ahí es donde me sale más como el rol comunitario, digamos, y el haberme formado en una radio comunitaria y discusiones a la hora de, no sé, la ley de medios y demás, discusiones en donde te pones a hablar de que si la información es mercancía o no, que incluso hoy en día se está dando. Hace poco, ayer, en estos días, vi un tuit de Marcos Galperín diciendo la información es un negocio. Y está bien que el periodismo así lo haga y la competencia libre y demás. Y la información no es un negocio, yo por lo menos no lo pienso así. Yo pienso que es un derecho que se tiene que garantizar, pienso que tiene que ser lo más fidedigna posible, pienso que no da igual quién te lo dice, porque también necesitas saber quién te lo dice para también sacar tus conclusiones con respecto a desde dónde viene esa campana y todo lo que te conté antes. Entonces es como, bueno, son cuestiones que, por ejemplo, si la información sería un producto, podríamos decir que es una industria que está cerrando cada vez más persianas. Hay cada vez menos medios, hay cada vez más periodistas sin trabajo, hay cada vez más periodistas que necesitan más trabajo para tener un salario digno. Entonces, todo eso pasa y termina perjudicando directamente al producto, si lo pensamos en términos completamente productivistas, ¿no? Como de funciones y de propósitos. Y esto en el término de la información de las noticias, si yo me dedicara a otro tipo de periodismo, estarían mayores problemas, digamos. Dependería del nicho en el que estoy para ver si
es un momento no favorable para, si el viento sopla a mi favor, digamos, porque llega un punto en el que te tenés que tirar al azar, como sí, termina perjudicado la información por completo. Eh, y bueno, para mí, en mi perspectiva, termina perjudicando a la ciudadanía, digamos, es un derecho que también termina siendo de una forma vulnerado, que era esto, la libre expresión, la comunicación, la información, digamos, terminan estando vulnerados. Eh, pero bueno, también son desafíos de la etapa, como que es la que toca también y nos toca trabajar en este contexto. Hablando de contextos, te cambio también de foco de lo que estamos conversando. No Sí. tanto tampoco porque, bueno, lo fuiste mencionando, pero ¿cuál es tu visión de las plataformas digitales? ¿Cómo te llegan a vos? ¿Cómo te sentís trabajando en ellas? Em, a mí me pasa que eh, yo sé que al momento de trabajar en una plataforma, estoy trabajando en una plataforma que impone reglas. Impone reglas para el lenguaje y para el contenido. Entonces, si yo voy a elegir estar en Twitter con una cuenta de lo que sea, digamos, o sea, primero voy a ver, bueno, qué me toca, qué contenido tengo que hacer. En base a qué contenido tengo que hacer, elegir en qué plataforma quiero estar. Y en base a qué plataforma quiero estar, tengo las imposiciones de la plataforma con respecto a mi lenguaje. Entonces, al lenguaje en el que voy a comentar este contenido, ¿no? No es todo lo mismo y hay que tener esa también adaptabilidad porque las plataformas no dejan de ser empresas, ¿no? Como lo que está pasando ahora con Twitter en Brasil es claro, digamos, de cómo se te configura todo y cómo también se meten los estados a regular Internet, que es un debate que tiene, desde que existe Internet, están con ese conflicto. Yo creo que cada vez se va como achicando más la calle, estamos llegando como a una encrucijada o como a un callejón, que espero que tenga salida realmente, porque me parece que es un debate muy interesante para dar y sobre todo también creo que en Argentina se podría dar un debate súper potente sobre cómo regular o no el uso de las plataformas. Pero bueno, primero se parte de esa base. Son plataformas, tienen un lenguaje y te lo imponen, ya sea por el dueño, ya sea por lo que sea. Después todo lo que se pone en juego, ¿no? Porque uno cuando está en internet va dejando su huella, digamos, los dedos marcados por donde anda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después está en un constante cambio de cómo se consume. Entonces, muchas veces vos ves que hay producción de contenido que eh, piensan en base al consumo en cómo producir el contenido. Entonces, si vende el chocolate y vende la pizza, entonces van a producir pizza con chocolate y van a salir a vender eso. Y ahí se quita la vocación, no existe más, el interés no existe más, las preguntas no están, es producir, es la información es un negocio, ¿no? Como es una perspectiva. El tema de que la información sea algo que también circula en plataformas, te impone distintas condiciones que son distintas a los medios viejos, le vamos a decir ahora, ¿no? Los que disputaban el espectro radioeléctrico, la radio. Cuando yo pienso en hacer contenido en la tribu, pienso que lo van a escuchar por internet y también por antena determinadas personas. ¿Por qué? Porque hay antenas más altas con potencias mayores que me van a pisar la licencia. Que aunque yo tenga una licencia firmada por el ENACOM, no importa, me la van a pisar igual. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración de medios, la ley de medios no se terminó de aplicar o no terminó de dividir equitativamente el espectro se termina regulando por quien tiene la potencia más grande y entonces a partir de eso también mi contenido va a estar condicionado con respecto a quien le llega. Entonces, eso planteaba otros debates, ¿no? Ahora tenemos un debate en el que, por ejemplo, nosotros hoy de la mañana estuvimos al aire y la plataforma en la que salimos, que es YouTube, tuvo microcortes. Nosotros estábamos viendo en transmisión, a nosotros no se nos cortaba,
a las personas les llegaba cortado. En cierto punto decís, bueno, es la plataforma, dos, cosa de mandinga, digamos, no sabes qué hacer, te entregás como si fueran fuerzas sobrenaturales, y tres, bueno, hay que hablar, hay que tratar de intervenir de alguna forma como creador de contenido en que las plataformas escuchen, vean cómo es mi comportamiento y no solamente piensen en que haya mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de tiempo usando su plataforma para poder, por ejemplo, mostrarles publicidad, sino que también piensen, alguien puede pensar en los creadores de contenido para dar un espacio mejor en donde trabajar. Yo creo que eso no se está pensando, que se está pensando más en quienes consumen el contenido. Ahí decís, pero la pucha, yo también consumo contenido, entonces no están pensando en mí en tanto consumidora y productora. Y también por otro lado es algo que he hablado con colegas también, mañana se cae YouTube y nos vamos a tener que mudar y vamos a tener que hacer lo mismo que hacemos ahora en otro lugar. En particular Tubo, que es uno de los programas en donde estoy, está muy condicionado por la plataforma en la que está. La elegimos, digamos. La elegimos en el sentido de, eh, elegimos estar solamente ahí, elegimos aprovechar las herramientas que la plataforma da, pero también las sufrimos. Tuvimos, para ser un medio muy chiquito como el nuestro, que somos 3 personas y un poquito más que nos ayudan, pero en particular somos 3, que de repente te cambian las visualizaciones y no sepas qué pasa, no puedas tener una forma de mesurar cuál es tu rating, por ejemplo, cuántas visualizaciones tenés. Que eso también en la forma de consumir depende mucho, porque si gusta un contenido, entonces la gente se queda, si no gusta, ve cómo la gente se va. Entonces, si vos ves que la gente no llega o no vino nunca porque está mal contado, también te trastoca el cómo pensás tu contenido en el momento, sobre todo si así es vivo. Otra cosa sería que nosotros grabemos, lo mandamos y después vemos, sacamos conclusiones. Pero son todas cuestiones que también condicionan mucho el producto. A mí me pasa de que hay plataformas en las que yo ya no quiero trabajar más, como que no me gustan más. Estoy porque es algo más de la generación y demás, las uso como un medio de comunicación más, pero cambian todo el tiempo, cambian tanto, te ponen palos en la rueda, te ponen obstáculos para hacer pruebitas, no te avisan como usuario, no te avisan como productor, de repente todo te anda mal. Y por ejemplo, lo pienso yo que no tengo, no sé, tengo amigas que tienen negocios por Instagram, por ejemplo, y de repente se les corta la visualización, no tienen ningún tipo de alcance y les bajan las ventas. Y es como, eso es desesperante, digamos, cómo afecta también el lenguaje de la plataforma en tu perfil de verdad, digamos. Con una compañera de la tribu damos un taller sobre redes sociales, una introducción de cómo ser en redes sociales, se llama justamente así, y la primera clase es decir, vos te vas a hacer un perfil en donde vas a elegir qué mostrás, qué no mostrás y cómo te potenciás. Pero si no te entregás a que esto puede cambiar, porque la plataforma cambia, porque lo compra tu dueño o porque de repente se escribe al revés, de repente, o sea, es no entender el tablero en el que está jugando. Entonces es eso, como que por un lado pensar que YouTube, Instagram, Twitter, son todas plataformas en las que uno elige cómo mostrarse, edita, recorta, digamos, como hay una producción ahí, hay una elaboración, y no sos vos en particular, que eso muchas veces también pasa con la sobreexposición, en donde ves como burnouts y cosas así de personas porque están muy expuestas. Eso es como, en primer lugar, tenés que separar eso, el perfil digital del perfil, de tu vida, de tu personalidad en general, y después, por otro lado, tener en cuenta esto, de que pueden haber cambios. Que nosotros veamos las historias como las vemos, en un scroll infinito, es porque Instagram le ganó a tal otra plataforma que quería imponer otra forma de ver las historias.
Cuando Twitter probó con poner historias y al final no le funcionó, Snapchat y las cuestiones de lo que dura 24 horas, que después Instagram lo incorpora, los Reels que TikTok hizo muy, muy vigente, los videos cortitos, bueno, y después cómo lo incorporan otras redes. Todo eso, la cantidad de atención que uno tiene a la hora de ver un contenido, todo eso son cosas que también te condicionan, digamos, y que van cambiando. Entonces, eso, de nuevo volvemos a lo de la adaptabilidad. Eh, es eso, hoy toca eso. Eh, Después no creo que tampoco que digamos como, bueno, no sé, y entonces se muere la radio o entonces se muere la tele. No estoy para sacar ese tipo de conclusiones, me parece que es bastante prematuro, sobre todo si dependemos de esto, de empresas, ¿no? De que mañana se cae YouTube y no sabemos qué hacemos tampoco. Es bueno esto que comentabas de hoy toca esto, mañana se cae YouTube. Mm. ¿Entendés entonces que hay una burbuja alrededor de YouTube y otros medios digitales? Sí, pero que es Argentina, porque incluso también hay distintas formas de consumo en Iberoamérica. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los podcasts, tanto consumir como producir, y tengo ganas de, o sea, estoy siguiendo todo el tiempo lo que pasa en España, en Chile y en México. Y quizás en México, Chile y España los streaming no están tan en auge como acá. Entonces es como que también hay que ser vivos con respecto a qué tan grande es la burbuja. Eh, Creo que también tiene que ver la burbuja con un contexto actual en Argentina. Creo que de acá al año que viene vamos a ver cuántos pares son tres botas, digamos, sobre todo porque el año que viene hay elecciones y eso en los medios siempre influye. Y el después de las elecciones también vamos a tener que ver cómo se reacomoda. Me encantaría que eso sea, que esto sea lo que yo te estoy diciendo y que no tiene nada que ver como con, pero después los actores terminan siendo todos los mismos, ¿viste? Y termina habiendo un reacomodo en donde la política, lo económico, o sea, lo más empresarial y los medios están desde siempre imbricados, digamos. Eh, entonces es como, bueno, eso va a continuar. Lo que me pasa es que como consumidora no llego a ver todo el contenido que hay. Hay mucho contenido. Entonces la burbuja o se va a pinchar o algo va a pasar porque hasta cuándo podés seguir tirándole papel al fuego. Se ahogan en algún momento, ¿viste? Como, entonces yo creo que estamos como en ese momento de tirar papel, 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 papel. ¿Viste? Como cuando jugás con un niño cerca del fuego que tiras un papel y tira, tira, tira y nunca termina. En algún momento hay que frenarlo porque si no ese fuego se ahoga, se llena de ceniza. Entonces eso, como por una salud también del contenido, diría yo creo que van a ver, se van a reconvertir algunas cosas. Creo que el on demand no se está usando tanto y era algo que en YouTube Argentina al principio era lo que primaba con los primeros canales. Eh, Llega un punto en el que vos ves, no sé, a mí me pasa de que cada vez veo menos blogs, pero cuando encuentro un blog de alguien paseando o viajando, no sé qué, me quedo como boba mirándolo, como este contenido me encanta, pero cada vez hay menos. Creo que ya no entra más, no entra un programa más de dos personas sentadas en un sillón con un micrófono hablando en el medio, como que necesito que eso deje de pasar. Pero también porque pasa eso, como que porque me gustaría que prime la creatividad, que haya cada vez más cosas nuevas, como a mí lo que me parece que es que Argentina a nivel medios históricamente es repujante. La primera transmisión de radio fue acá, el primer podcast es de Argentina, no sé, desde las producciones de cine, de tele, de novelas, que de repente todos mirando la final de Bailando por un Sueño, me encanta, o sea, me encanta que eso pase. El de financiamiento nos destruye, tira abajo todo eso. También te hace que quede una cultura re escueta, como de paredes muy chiquitas.
en donde solamente entra esto, porque esto es lo que se consume y no puedes pensar por fuera de esas paredes. Entonces también es como una burbuja, pero que es más eso, es más burbuja de encierro, más que de burbuja de nuestro mundo, ¿viste? De vivimos en una burbuja. Eh, y nada, y me parece que quizás en ese sentido Argentina puede tener como una punta de lanza con respecto al stream, y entiendo que, sobre todo porque somos poquitos y los que nos de repente estamos haciendo esto, nos conocemos todos, porque venimos de laburar en otros medios, nos cruzamos acá o allá o nos cruzamos ahora, o te cruzas en un panel. También es toda gente que le gusta pensar qué es lo que está pasando, entonces también hay gente que está muy abierta a la conversación, al cafecito, a lo que sea, y en ese sentido puede ser algo a exportar, ¿no? Como algo a llevar, a contagiar, como te decía en esto, en España, en Chile y en México, o en lugares así en general, ¿no? Pero después también ves el Star System de medios, eh, en grandes medios a nivel mundial, y ves que capaz que está todo bastante estable, como que en Estados Unidos siguen en la suya, ¿viste? Como, eh, o en Europa también, ves que, no sé, eh, que la BBC ahora hace stream, pero que están haciendo radio con cámara, que es lo mismo que está haciendo Radio Mitre. Entonces decís, bueno, tan lejos no estamos y tanta innovación se ve que no hay. Como ir midiéndote también es importante para ver el fenómeno y para poder sacarle escala al fenómeno, ¿no? Como, y a partir de eso también medir las consecuencias. Creo que igual es un sector que hoy en día está siendo como muy barato de hacer, porque si no, no se explica, digamos, pero hay que ver cuánto dura y de qué forma también pensar en su futuro y en su solvencia y en la posibilidad de que perdure. Yo quizás si nosotros hubiéramos empezado a hacer tubo en una radio hace 10 años atrás, seguiríamos al aire hoy, por ejemplo. O quizás no porque la radio hubiera cerrado, ¿no? Yo no sé si tuvo en YouTube puede llegar a tener 10 años, pero no por una cuestión de que nos vamos a pelear, no va a funcionar más nada o lo que sea, sino por una cuestión de la plataforma, esto mismo que te decía antes, por una cuestión de la inversión, por una cuestión de la solvencia, por una cuestión del contexto. Entonces ahora es mucho más difícil y te da mucha más incertidumbre cualquier proyecto por el mismo futuro que está cada vez más incierto. Es más difícil de proyectar. Igual nosotros proyectamos y a mí me encantaría que este proyecto dure 10.000 años y así como estoy en la tribu hace 10, estar 10 años más con todo, digamos, me encantaría, pero también es muy complejo todo como para pensar que es solamente mi voluntad la que está en juego a la hora de la perdurabilidad de un proyecto. Tengo anotado todo esto acá. Me fui anotando en mi cuadernito que no vas a ver nada porque blurea, pero Un todo tengo un cuadro montón de sinóptico. disparadores. Sí, Sí, tengo muchísimos disparadores para preguntarte con respecto a todo lo que estabas comentando. Una de las cuestiones que te quería preguntar tiene que ver cómo te llevas con el comentario en tiempo real, porque bueno, en YouTube están todo el tiempo en el chat, de hecho lo exponen, lo muestran. ¿Qué pasa sí, con es los haters? ¿Qué pasa? la cuarta silla es el chat de Totalmente, sí. nuestro programa. ¿Cómo, Em, cómo se llevan con eso? Vos habías mencionado también hace un ratito la exposición, que por ahí al principio vos no te sentías del todo no, cómoda, al principio, sos al una final, y participante más. sí, al principio, al final y en todos los momentos soy una persona que se pone colorada. Em, ¿Cómo me llevo con eso? Bueno, yo fui cambiando. O sea, yo tengo la suerte, la gran suerte de trabajar con Nico y con Tommy, eh, que son, además de dos tipazos, son personas que son, o sea, muy buenos compañeros, muy generosos, saben un montón y estuvieron en proyectos muy grandes y muy grosos, entonces saben un montón porque ya pasaron por ahí, porque lo tuvieron que gestionar, y son muy generosos de que me ayudan con eso. Yo, para hablar de los comentarios, como que a mí los comentarios en general
me hacen mal, hay días que no lo puedo ver, eh, hay días que me hacen bien, o sea, obviamente si te dicen un montón de cosas lindas, te quedas con el único comentario malo, y un montón de frases así que te pueden llegar a decir, pero que de repente cuando estás en un mal día y de repente lees un comentario de qué insoportable esta piba, y yo la verdad que me pega mal, pero porque de repente estoy expuestísima, entonces me hace, es algo que me molesta, y no soy tan famosa como, o sea, no soy famosa, no me considero famosa, pero sí me considero expuesta, pero tampoco es que soy una persona que tiene un montón de trayectoria, no, yo trabajo atrás de cámara, o sea, yo en la cabina, yo al lado de los técnicos, digamos, ese es mi lugar feliz, en el control. Entonces es como que esos roles no tienen exposición. ¿Quién se acuerda de quién era el director de cámara de no sé qué programa de tele? ¿Quién se acuerda de a no ser que tengan un rol expuesto, como a veces pasa? Yo me acuerdo que me he acordado de nombres de operadores, operadoras de radio, dos o tres, que contás con las manos, porque tenían un ida y vuelta con el conductor, con la conductora, que era algo que pasaba, pero si no le prestabas atención también te lo podías olvidar. Con la producción lo mismo. Entonces es como que es algo nuevo. Con el chat me pasa igual con los comentarios. Por momentos, o sea, aprendí. Tanto con el chat como con los comentarios tuve que aprender y los chicos me ayudaron un montón. Aparte, yo soy una persona muy sensible, que eso no me hace ni vulnerable ni nada, simplemente soy sensible frente a, o sea, si hay fuego me quemo y si llueve me mojo, como que y también soy sensible. Me pasa un poco eso, como una característica más humana, que también me aleja un poco de cierto cinismo que a la hora de enfrentar las noticias diariamente, frente a las noticias malas, muchas veces una respuesta es el cinismo. Entonces yo creo que mientras tenga la sensibilidad, le hago un poco no sé, de contrapeso al cinismo, ¿viste? Porque si no, ya no te importa nada, la pobreza es un porcentaje y no te importa nada, ¿viste? Como es eso. Bueno, con todas estas aclaraciones, los comentarios los leo todos, me parecen un feedback muy concreto. Hay gente que se toma el tiempo de escribirte algo y eso me parece que es fabuloso, digamos. Yo que laburo con encuestas, focus y demás, me parece que es muy valioso, pero también lo tomo como la opinión de una persona y me pongo en el mismo lugar de que digo, bueno, yo cuando comento, cuando me sale comentar algo, cuando me sale dar una devolución. Entonces, como que lo pienso desde ese lugar, no me sobredetermina, digamos. Y el chat, tenemos gente que viene todos los días, entonces que también te ayuda como a ordenar la tropa. Es como si fuera, no sé, soy tía, tengo muchos sobrinos y muchos primitos. Y yo de repente, eran distintas camadas, o sea, de la camada de mis primos y mis hermanos, yo soy la más chica, entonces cuando mis primos y mis hermanos empezaron a tener hijos, yo me hice un ejército de niños, que hoy en día ya son grandes, pero siguen siendo niños para mí. Entonces que de repente eran, claro, yo sola con 12, 13 años y teniendo que cuidar a 6 chicos de distintas edades y distintas personalidades y todo, los más grandecitos me ayudaban a ir arriando todo. Yo nada, familia grande, entonces es algo que estoy muy acostumbrada, a mí conmigo también fue así, eh, entonces es un poco como esa la misma dinámica que tengo con el chat. Los que vienen todos los días, yo ya los conozco sus opiniones, hay algunos que vienen y nos bardean, hay algunos que vienen y no piensan lo mismo que nosotros, hay otros que vienen y tratan de ordenar y tratan de tirar buena onda todos los días, y como que se toman también el rato de estar presentes. El chat nos parece como muy importante por este mismo termómetro de lo que está pasando. Quizás el comentario es más como, bueno, una devolución y el chat es algo más efímero, pero que también te da una temperatura de la conversación que estás teniendo. Y nada, y yo voy, o sea, si es por Nico, deja que insulten, que digan cualquier cosa, como yo los tengo más ordenados, como a mí no me gusta que spamen, no me gusta que copien y peguen el mismo mensaje para aparecer atrás de él, me gusta que la conversación sea fluida y que sea eso, una conversación. De repente en el chat a veces se van y se ponen a discutir
de un tema que ya pasamos, nosotros seguimos hablando y ellos discutiendo, pero en un momento en donde el foro toma tanto lugar, ¿no? O sea, yo soy niña criada en internet y el foro, yo me pasaba tardes, noches en foros, digamos, me parecía muy bueno en foros, subforos, en esta carpetita, que esto, que lo otro, y de repente conversaciones, amigos de internet, o sea, Twitter mismo es como el foro, pero sin el contenido, directamente hablar y opinar. Eh, y bueno, y el chat me parece que trae un montón de eso del foro, ¿viste? Como de discutir y decir atrás de un avatar cualquier cosa. Eh, no sé, comunidades se han creado así y grupos que después pasan a ser realidad. Creo que eso, hoy en día eso nos sorprende cada vez menos, pero en algún momento era sorprendente que te juntes con tus amigos de internet. Para quienes somos bichos de internet no nos resulta sorprendente que eso esté pasando, pero es algo que puede suceder y también es como quien le tiene respeto al mar o al fuego, es como, bueno, tener respeto también a la horda de personas, sean minorías intensas o no, porque después toman decisiones en la realidad. Y pueden ser desde una juntada, desde un escracho, o sea, tipo de ir a la casa de alguien a escrachar, porque lo dijeron en Twitter, o de doxear a alguien, digamos, también está teniendo como, el foro está teniendo un poder que es muy variable, digamos, que no deja de ser el poder de la gente cuando se junta y que también es como tener ese respeto, ¿no? Pero bueno, nada, yo soy moderadora del chat y con Tomás vamos siguiéndolo durante todo el vivo y vamos como tratando de ordenar la conversación para que se vean los comentarios y se pueda ver de una forma interesante. A veces de ahí también sale contenido, o sea, como estamos hablando de un tema, personas no están de acuerdo, conectamos, videollamada, digamos, y eso también es contenido. Es interesante, o sea, es simplemente tratar de ser como una coordinadora de una colonia de verano y ordenar a las personas que están ahí para que siga siendo divertido para todos o para que se entienda. Si viene alguien y putea inconducentemente va a ser, digamos, como eh, desestimado, digamos, es como, y sí, si estás viniendo y puteando y gritándole a la pared, bueno, sí, yo también tengo días malos, qué sé yo, suerte, como que no hay otra cosa. Y nada, yo voy interviniendo en el momento del vivo también y hablo con las personas del chat, les respondo cosas y ahí es esa relación que se está construyendo, un vínculo y un criterio más. Eso, Tengo una pregunta para hacerte. sí. Primero es, ¿qué cambiarías del periodismo argentino? Wow. A nivel general, digo, ¿qué es lo que menos te cierra que vos decís, bueno, esto hay que cambiarlo o no me gusta para dónde está tomando forma? Los sueldos, las formas, las condiciones de trabajo, lo cambiaría. Después yo creo que el periodismo argentino hace escuela en un montón de cosas, hasta los que me caen peor, me caen bárbaro que existan, como, eh, es como eso. Pero sí, yo creo que si pienso en el periodismo en particular, cambiaré las condiciones de trabajo. Estoy harta de ver a mis amigos y a mí misma también sufriendo, porque tienen que tener 3 trabajos para tener un salario. Por lo menos en el periodismo joven es eso. Después también es, durante una época más, ahora no tanto, porque se están desmoronando todas las estructuras por esta época vertiginosa en la que vivimos. Pero antes, si no trabajabas con tal o cual, no llegabas nunca a ningún lugar. Muy de ir a golpear puertas, ¿viste? Están como esas múltiples anécdotas de yo fui a tal estudio y dije que iba a barrer y entonces después ahora soy un empresario de medios. Bueno, eso ya no hay más pisos que barrer, digamos, ya no hay más persona a la que tocar la puerta y llevarle un demo, digamos. Es como no acredito la situación de que eso que te pasó a vos, que tuviste suerte, sea algo que le pueda pasar a todo el mundo. Entonces, frente a eso, reglas claras.
o sea, paritarias, sindicatos fuertes, representantes, personas agrupándose, agremiándose, pensando su profesión. Como, me parece que eso en cualquier tipo de trabajo es lo que termina siendo que salga bien. Eh, no sé, una organización como los bancarios, y que el día del periodista nos den un sueldo entero, qué sé yo, como eso quiero, como que todos podamos vivir mejor y todos tengamos trabajo y podamos tener una mejor información por la calidad de los productos que están. Ahora, el periodismo, la comunicación, te enseña que con todos los fierros podés hacer una porquería de producto y atando con alambre podés hacer algo increíble. Entonces también es, bueno, esa magia, ¿no? Que me parece que es más, o sea, atar con alambre es una expresión absolutamente argentina porque es algo muy identitario de la Argentina, del argentino, de se resuelve, digamos, se ata con alambre y sigue andando. De también una posición frente a la adversidad, creo yo. Pero sí, si vos me preguntás qué cambiaría del periodismo argentino, eso, la poca posibilidades para los nuevos periodistas. Eh, Después, qué sé yo, formación hay un montón, lugares y formas de trabajar hay un montón, o sea, podés laburar de un montón de formas, pero siempre la discusión y en lo que todos vamos a estar de acuerdo es en los salarios, es en el tema de la plata, de dónde sale la plata, quién pone la plata, cómo juntamos la plata. No es el único gremio que se da esa discusión. Sí, Em, Vos mencionabas a los nuevos periodistas. ¿Algún consejo que le quieras dar a una persona que está arrancando con el periodismo? em, creo que, y qué sé yo, mirar mucho, escuchar mucho, como que si querés hacer radio, escuchar mucha radio, como que si querés escribir, lee mucho, escribí. Eh, si querés hacer stream, mira mucho lo que está pasando. Eh, y también es como eso, si bien hay menos varitas mágicas, el poder en el sentido, quiero decir, varitas mágicas de no, porque fui y le golpeé la puerta a tal y me dio trabajo y ahora soy esto que decía antes. El poder de juntarse, tipo, bueno, yo quiero hacer podcast, bueno, anda a todas las charlas de podcast que puedas, anda a todos los lugares donde sepas que están produciendo podcast, anda, mirá, escuchá, informate, googleá, que quizás en la ciudad de Buenos Aires obviamente eso es mucho más fácil, pero hay otros puntos en donde también se están produciendo cosas, tipo Rosario, que también es interesante. Y es eso, es como tener conocimiento del estado del arte, como dice la academia, ¿no? Como, bueno, el estado del arte de lo que estás haciendo y lo que querés hacer. Y después, y es muy cambiante, porque sería como, bueno, ver que armarte una lista de los hilos, no, nunca me quiero parecer a esto. Y pues yo cuando era chica y empecé a hacer radio, yo no quería que tengamos, que eran muy famosos en ese momento, eran muy famosos los programas de radio de tipos, cinco hablando en una mesa, ¿no? De la vida, en prime time de la radio. Y a mí me encantaban esos programas y yo los escuchaba y me divertían, pero yo no quería hacer eso. Yo quería hacer otra cosa, no de soberbia, sino de también escucharía otra cosa. Ahora escucho esto porque es lo que está y porque es lo más accesible a esta hora y porque, bueno, son los panchos, no sé, ya está, no sé, vivimos en este mundo, me acostumbraré. Pero después me pasaba a decir, bueno, ¿qué tipo de contenido nos interesa tener? Que hoy en día también es algo que sigo haciendo con el programa que coordino, que es como molestarlos, como, ¿estamos bien con lo que estamos haciendo o nos gustaría hacernos otras preguntas? Si escuchamos esto, nos gusta, como escucharlos en salpicadito, un día escuchar una dupla, otro día escuchar otra, un día escuchar una columna, otro día otra, y también ir haciendo como eso. Eh, Saber quiénes son los clásicos. Es como, yo también doy cursos de producción de radio, ¿no? Te contaba, hago muchas cosas, entonces salgo como de repente con eso, pero en el momento en el que vos estás haciendo una introducción a cómo hacer radio, eh, hay una parte en la que visitas los formatos y los géneros. Y al terminar de dar ese módulo, yo siempre lo que les digo es, bueno, ahora los podemos destruir, podemos hacer lo que querramos con ellos, porque ya los conocemos. Entonces, si de repente querés hacer titulares cantando, que era lo que, por ejemplo, hacía Nico, lo puedes hacer.
y es algo que mezcla más lo teatral y lo del radioteatro con dar noticias. Y si para vos dar noticias es aburridísimo, bueno, busquémosle la forma para, para darle la vuelta, digamos. El otro día escuchaba en esta misma charla de Julián Marini, que te nombraba al principio, que él agarra y dice, bueno, nosotros teníamos un problema en el programa de no poder pasar música por YouTube. Ahí está, de nuevo, lo que estuvimos hablando todo el rato. YouTube no te deja pasar música por los derechos. Y entonces te levanta el contenido, si es que esos derechos son de una sola, de una banda o lo que sea, ¿no? Te mutea, te saca el contenido. Y ellos lo que encontraron fue poner una persona con un piano para hacer música y en donde iría un tema, tienen a esa persona haciendo música, que es algo que hacía Dolina, digamos. También Dolina en su programa lo sigue haciendo. De repente llega la banda, toca una canción, siguen o lo dejan para el final, o él mismo tiene el piano ahí y hace los efectos con el piano y demás. Una cosa empezó como una innovación, como quizás un recurso a aprovechar, quizás algún recurso que no tenía. Después otro es encontrarle la vuelta y decir, bueno, si nos pasa esto, entonces ¿cómo lo resolvemos? Y es así. ¿Cómo lo podés, cómo, o sea, cómo lo haces? Sabiendo todo lo que hay, todo lo que podés hacer y haciendo tus propias mezclas, ¿no? Lo que decías vos del arte, la alquimia de la magia, al final de cuentas. El periodismo es un poquito de esto, un poquito de aquello, un poco de historia y un poco de lo que no quiero hacer. Para mí lo más importante siempre es saber qué te gusta, cuáles son tus irrenunciables, innegociables, y qué no te gusta. Y a partir de ahí ir negociando con los deseos y las posibilidades, ¿no? Como preguntas que cada tanto te tenés que hacer. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Como, eso es un consejo que yo daría. Para cerrar la charla, me gustaría proponerte un pequeño juego, si te parece, si estás de acuerdo. Claro que Te sí. voy a presentar la pantalla, vos confirmame cuando estés viéndola. Dale. Hay que usar la imaginación, porque lo primero que tenemos que asumir es que es un mazo de cartas. Bien. Cada una de estas cartas va a dar una afirmación que tiene que ver con el periodismo y la comunicación, y vos tenés que decir si esa afirmación para vos es verdadera o falsa. Si querés Ok. comentar algo más al respecto, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Arrancamos? Ay, dale. Cuando quieras. Las redes sociales son una fuente confiable para información gubernamental. Yo diría, ay, no sé si voy a poder irme ni a verdadero ni a falso. Yo diría que hoy es verdadero, porque el gobierno y la información gubernamental eligió las redes sociales como canal principal. Incluso después tenés que ir a chequearlo a las webs y a buscar las gacetillas, como uno está acostumbrado a hacer, eh, y a veces eso no tiene ni la información actualizada ni más. Lo que es importante es saber cuáles son los interlocutores confiables en realidad, más que la información que circula. Hay mucho interlocutor que es más o menos confiable, pero uno, si conoce más o menos cómo se ordena el gobierno, digamos, se puede saber quiénes tienen más o menos voluntad política, quiénes tienen más o menos peso, y entonces cruzar todas esas cosas como para saber si esto es viable, esto es confiable. Pero bueno, depende de la gestión de gobierno y del rol que le den a lo digital, digamos. Yo creo que es inevitable hoy en día y ya no se puede volver atrás, pero hoy hay que ver como los gobiernos que vienen qué decisión van a tomar con respecto a las redes, Vamos con otra. ¿vale? El periodismo en Argentina no enfrenta presiones económicas significativas. Falso, falso. No enfrenta presiones económicas significativas. Sí, desde el sueldo hasta quiénes son los dueños de los medios, presiona eh, tanto al ejercicio como a la línea de un medio. Se sabe, o sea, no es algo que
que diga yo por primera vez, que hay medios que por tener tal o cual accionista no pueden hablar de tal o cual cosa. Pasa mucho, por ejemplo, con los agrotóxicos. El campo en Argentina es muy poderoso, tiene mucho dinero puesto en los medios y no te dicen que hay un veneno en la tierra ni de gratis, digamos, porque los perjudica y eso perjudica la continuidad. Así que sí, esto es re falso. Vamos con una más, Vale, me encanta este mazo. después te lo voy a pasar. Sí, me encanta, me encanta. En Argentina las amenazas a los periodistas son comunes. Y hoy en día sí, hoy en día hay, digamos, estamos naturalizados con respecto a la violencia, pero estaría bueno. Hoy a la mañana justo escuché a María O'Donnell decir eso. No quiero naturalizar la violencia en la cual se está dando el debate público, haciendo referencia a las metáforas anales y violentas que tiene el presidente a la hora de explicar cuestiones. Que te puteen, por decirlo rápidamente, es una amenaza y alecciona a cómo es tu ejercicio del periodismo. Es mejor ser anónimo y que no te insulten directamente a ser una persona que con nombre y apellido dice, estas son mis ideas y mis opiniones, porque eso puede ser eh, causa de una cantidad de amedrentamiento que termina siendo una amenaza. Quizás no pasa como en otros países de Latinoamérica, en donde ejercer alguna que otra militancia, por ejemplo, pasa mucho en lo socioambiental, en donde se ha visto que, nada, militantes que dan la vida por sus proyectos. Acá capaz que en Argentina es más común con respecto a la violencia institucional, ¿no? Como que es bastante complejo de abordar y son personas que quedan muy expuestas y que quedan más vulnerables. Pero hoy en día ser periodista de cualquier cosa, simplemente por decir algo en contra de la gestión de gobierno actual, implica que pueda ser destinatario de un amedrentamiento en redes o en concreto en la calle, que es muy bravo y que también alecciona y hace difícil el ejercicio también. Vamos con la última, ¿te parece? ¿Vale? El periodismo en Argentina está completamente libre de censura gubernamental. No, y esto es falso también. Y te diría que es falso ahora de una forma burda. Y yo no sé si, ahí me cuesta pensarlo con respecto a otras gestiones. Pero porque también el periodismo mutó un montón y se amplificó, ahora está ramificadísimo. Antes quizás había menos micrófonos. O sea, creo que hay un trabajo de democratización que también hizo que seamos cada vez más la democratización de la información. Siempre creo que está condicionado, siempre creo que es una tensión, y es una tensión que está bien que exista. Yo no sé si quiero vivir en un país en donde periodistas y gobiernos estén siempre de acuerdo, porque si no, no tiene sentido, me parece. Sí, uno como periodista puede tener tal o cual visión con respecto a la cuestión gubernamental y estar a favor o en contra, pero me parece que hoy no se está libre de censura. Y es eso lo que decíamos, o sea, si bien quizás no te bajan una nota, eh, sí es como una censura previa, ¿no? Como un amedrentamiento que te va a hacer pensar dos veces si querés investigar esto o hacer una entrevista por tal cosa o dar voz por esto o aquello. Como que, y es algo que se propone también desde la gestión. Entonces es bravo, porque se dice en el discurso una libertad que después no sé si es tan real. Y creo que estamos muy en principio de la gestión, esto en 2 años, 3 años, quizás sea otra la respuesta, pero bueno, me parece que ahora ya sobran los motivos como para decir que no se está libre en el momento del ejercicio del periodismo, lamentablemente, ¿no? Sofía, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu tiempo y no sé si te queda algo en el tintero para comentar, si no, ya vamos cerrando la charla. No, te agradezco a vos por haberme convocado. La verdad que
me hiciste unas preguntas que estuvieron muy buenas, que me hicieron pensar cosas que hacía mucho que no me sentaba como a pensarlas. Me halaga, por supuesto, que te haya parecido interesante conversar conmigo de esto. eh, y también es eso, seguramente si repetimos esta entrevista en un tiempo, las respuestas sean otras o vuelvo a repetir lo mismo con más vehemencia, pero bueno, muy interesante haber tenido este espacio, este momento de conversar. Bueno, espero que sea hasta la próxima entonces. Y Queda hasta veamos la a ver si próxima. las respuestas se mantienen consistentes. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Compromiso asumido. Gracias. Bueno, gracias a vos. Sonidos que atrapan.